También María Isabel, Dios te bendiga. Seguramente allí también está Sora. Saludos para Sora también, ¿sí? Y para la familia Rojas Arias. Muy bien, son los que tenemos en pantalla en este momento, pero vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias esta noche por estar ya preparados para una nueva jornada de aprendizaje a través, Señor, del estudio que estamos haciendo de la doctrina de Dios. Gracias por cada lunes en que tu bendición ha estado sobre nosotros, sobre cada profesor, sobre cada profesora que ha, que ha compartido alguna enseñanza. Esta noche, Señor, oramos por Franklin, nuestro hermano, para que la unción del Espíritu Santo también esté sobre él y que la palabra que va a enseñar tenga acogida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Permítenos tener un estudio sin inconveniente, que la Internet funcione a perfección en cada hogar y que todos podamos aprender de lo que nuestro hermano Franklin nos va a compartir. Dirígele conforme a tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya está también nuestra hermana Aniuska conectada. Bienvenida. Adelante, Franklin. Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Ahora sí, perfecto. Ya tuve que cambiar un poco la configuración de acá del micrófono Ella quiere caminar, y se pero por me, no y se escuchan voces también. Me coloco por Franklin se acá. escucha bajito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba hablando poco. Ya está ¿Ahí se mejor escucha? ahí. Perfecto. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. El Señor les Buenas bendiga. noches. Gracias, gracias por este tiempo donde podamos nuevamente conectarnos un día lunes, posiblemente, bueno, posiblemente no, muchos con cansancio, muchos ajetreados, muchos con algunas tardes, días, mañanas de movimiento y bueno, aquí gracias al Señor y primeramente gracias a Él, que todos los que estamos acá nos podemos conectar para aprender nuevamente de la palabra del Señor. Bueno, Amén. hermanos, la tarde de hoy, la noche de hoy, vamos a hablar sobre dos nombres que están dentro del programa de los nombres de Dios que hemos estado estudiando todo este mes de mayo. Mm. Y hoy vamos a hablar exactamente de dos nombres que son Jehová Rafa y Jehová Sebaot, ¿cierto? Son parte de los nombres de Dios. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores que estos nombres representan cualidades, representan características de este Dios que nos permite conocerle bajo esta perspectiva, bajo esta condición, bajo esta circunstancia en la cual Él se presenta. Amén. Entonces, compartiendo un poco acá la información de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, por supuesto, quiero hacer énfasis también en que muchos de los hermanos participen en la lectura. Los que deseen hacerlo, por supuesto, pueden levantar la mano si es posible desde ahora para ya tener contemplado. Y por favor, pastor, usted me anota a las personas que levanten la mano y yo para hacerlos un poco más partícipes dentro de la clase. ¿Le parece? Muy bien. Perfecto, perfecto, excelente. Ok, hermanos. Vamos a hablar sobre Jehová Rafa y Jehová Sebaot. Incluso, gracias, hermana. Gracias, Dios te bendiga. Jehová Rafa y Jehová Sebaot para cumplir o para culminar el resto de los nombres del programa del mes de mayo. Vamos a hacer una pequeña agenda que corresponde a revisar puntos como un resumen de los nombres anteriores, obviamente, un breve resumen. Vamos a hablar sobre la base bíblica, lo que es referente a la clase del día de hoy, entendiendo como base bíblica esos versículos que abren estos nombres, es donde por primera vez en la Biblia
aparecen estos nombres. Y es bastante llamativo verlo de esa manera, porque la primera vez que aparecen estos nombres es, por supuesto, bajo la circunstancia o la necesidad o el apremio del pueblo de Dios para responder a esta necesidad, valga la redundancia. También vamos a hablar un poco con respecto a un contexto histórico, el contexto histórico del momento, de la época donde surgieron esos nombres de Dios. Vamos a hacer también otras referencias bíblicas. Cuando hablamos de otras referencias bíblicas, se refieren a otras partes en la Biblia donde se mencionan estos nombres y por supuesto, para darle un poco más de contexto general, no hacerlo tan puntual, sino un contexto general de la cobertura que tiene el nombre de Dios para con su iglesia bajo la óptica bíblica. Y por supuesto, reflexión sobre el nombre. Aquí me faltó agregar un poco lo que serían las preguntas cotidianas comunes que se han venido haciendo, que son de bastante interés, ya que recapitulamos todo lo que hicimos en lo que fue la clase y por supuesto hacemos un feedback de todo lo que hemos aprendido. Podemos inclusive dar una pequeña referencia personal, algo que nos ha pasado, un pequeño testimonio y eso en realidad los enriquece a todos. En la clase de hoy sí tengo el anhelo de que sea participativa. Es para ello, para que posiblemente hay algún hermano que quiere participar y posiblemente tal vez le dé vergüenza, tal vez le dé miedo. Siéntase en la libertad, hermano, de compartirnos de sus ideas, siéntase en la libertad de compartirnos de sus opiniones. Todas las opiniones son bienvenidas y por supuesto acá estamos para que el Señor sea glorificándose y ministrándonos a cada uno de nosotros bajo su palabra. Amén. Ok, el resumen de las clases anteriores, los nombres que se han mencionado hasta la fecha de hoy son los que partió nuestro hermano Peter compartiéndonos lo que fue Yo soy el que soy. Y su texto fue desde el 3, perdón, Éxodo 3, versículos 9 al 15. Ahí hizo una explicación con respecto a este nombre de Yo soy el que soy. Perfecto. Anastasi comentó un poco sobre la anastasis, que es la resurrección. Se le da el nombre de resurrección y lo que es la vida zoe, la vida biológica, la vida bios. También mencionó este punto o estos puntos dentro de lo que fue su exposición dentro de los nombres de Dios. Habló de la vid verdadera, habló de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas estas referencias con respecto a lo que es el nombre o lo que envuelve el nombre de yo soy el que soy. Un nombre bastante profundo en investigaciones, hermanos, esa fue una respuesta tan contundente, mencionan los teólogos, tan contundentes, que no da pie o no da cabida a equivocación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Dios respondió en ese momento fue tan, pero tan contundente que no permite hacer referencia a otro tipo de cosas o de condiciones que lo alejen de lo que es Él. En esencia, un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Posterior a esta clase, vimos con nuestro hermano Pi- eh, Ronnie lo que fueron los nombres de Adonai y Elohim, dos nombres particularmente maravillosos, aparte de que mencionamos anteriormente. Estos nombres tienen referencia a un Dios creador para el caso de Elohim, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios supremo y un Dios de orden. Ese fue el contexto que nos estuvo explicando nuestro hermano en su exposición. Y por supuesto, para lo de el nombre de Adonai, eso es igual a ser Jehová como Señor nuestro, como nuestro dueño.
como nuestra autoridad. Y fue bastante reflexivo al momento de presentar sus preguntas, porque hizo una pregunta bastante llamativa que era que nos confrontaba a entender, en el caso de este Dios Señor, este Dios que si lo concebimos como nuestra autoridad, ¿qué lugar ocupa este nombre de Dios en mí? Y por supuesto, surgieron muchas respuestas con respecto a este nombre del Señor, por supuesto, demostrando esta cualidad de ser Señor, de ser dueño de la creación y de ser autoridad de todo y de todos. Posterior a esto, la semana pasada, nuestro hermano David comentó en referencia a estos nombres que son Jehová Jireh y Jehová Shalom. Habló con respecto a Jehová Jireh, que es Dios proveerá, ver o discernir necesidades, ocuparse de ellas a tiempo, con respecto a lo que estaba explicando nuestro hermano David. Y con respecto a Shalom, es Dios de paz, bienestar, está a salvo, y hizo una referencia con respecto a la historia de Gedeón. Perfecto. Esto fue más o menos una especie de resumen de lo que han sido los nombres de Jehová, en los nombres de Dios en clases anteriores. Ahora, ¿qué vamos a hablar nosotros el día de hoy? Vamos a hablar con respecto a Jehová Rafa. La base bíblica de Jehová Rafa la vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Y por supuesto me gustaría que nuestra hermana Betty, que fue quien levantó la mano, lo pueda leer en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 23 al 26. Amén. Gracias, 23 al hermana. 26 Sí, hermana, por favor. tenemos. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana Betty. Muy amable. Jehová Rafa, ese Dios sanador. Por supuesto, acá está la referencia bíblica, que fue lo que usted acaba de mencionar. Y es bastante interesante lo que expone acá en el Pentateuco Moisés. Llama la atención de que ellos cuando llegan a lo que es esta parte del desierto ya venían con 3 días caminando bajo un sol inclemente, bajo un frío del desierto, y no conseguían agua, no conseguían agua. Entonces ellos en su naturaleza murmuran contra Dios, y es bastante llamativo esto, porque ellos entienden de que han pasado 3 días, están en una dificultad, están en una necesidad apremiante. Yo me imagino a estas personas con niños, con animales, mujeres embarazadas posiblemente, adultos, y verlos en la condición en la que están caminando por 3 días y no lograr absolutamente conseguir un lugar, por lo menos, para que puedan mojar sus labios y calmar la sed en el desierto inclemente. Es bastante llamativo esto. Ahora, con respecto a Jehová Sebaot,
me gustaría que alguno otro, este es cortito, sí, eso es, está la primera del libro Samuel, por favor, en el capítulo 1 versículo 3. ¿Quién lo podría leer? Si tiene algún hermano con la mano levantada, no logro ver. No hay nadie con la mano levantada todavía. ¿Ah? ¿Quién No. levanta la Yo lo mano? puedo leer, Sí, por 1:3. supuesto. Betty otra vez, Betty. Adelante, Betty. Betty, gracias, Betita. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofi y Fines, sacerdotes de Jehová. Es Jehová. Amén, amén. Este hombre que sube constantemente, o cada año, mejor dicho, es el Cana, el Caná. Él es el papá, exactamente el papá del profeta Samuel. Y él a su esposa tenía dos esposas y su esposa, la única, o la que tenía, una de sus esposas le dio hijos, pero la otra no le daba hijos. Y él sentía mucho afecto por ella, mucho amor por ella, porque en realidad era algo parecido así como lo que le pasó a Isaac, ¿cierto? Que amaba a Rebeca y le dieron a Lea. Entonces, este caso más o menos sí, él tenía a su esposa Ana y por supuesto no tenía hijos y él pedía y pedía a Jehová de los ejércitos. Pero es interesante, ¿por qué menciona Jehová de los ejércitos? Ese es el nombre Jehová Sebaot. ¿Por qué menciona el nombre Jehová de los ejércitos? Entendiendo esto, es porque ya había ciertos antecedentes dentro de la historia hebrea, donde el pueblo judío exactamente se enfrentaba, hacía guerra con algunos reyes, incluso habían reuniones de reyes para confabular contra el pueblo de Israel y el mismo Dios los socorría. Entonces, vamos a revisar un poco este punto también con respecto de por qué el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todos los años aquel varón, perdón, aquí. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Jehová Sebaot en Silo. Amén. Esta pequeña foto que está acá es bastante llamativa porque aparecemos los que pertenecemos a la iglesia plantío del Señor. Eh, ¿Y por qué la coloco? Porque efectivamente tenemos, todos los que estamos acá tenemos algo en común que lo vamos a descubrir al final de la clase. Pero por supuesto, quédense expectantes, mejor que se queden expectantes y sigamos desenvolviendo y descubriendo un poco estos nombres del Señor hasta que lleguemos al final de la clase y entender por qué esta foto. Amén. Ok. Jehová Rafa, Dios sanador, ese es el nombre de Jehová Rafa. Del griego, del hebreo, significa Yahweh, que es yo soy, y Rafa, que significa sanar, curar, restaurar y reparar. Cuando abrimos este abanico, ya aparecen otras condiciones u otras necesidades que nuestro Dios puede, en las cuales nuestro Dios nos puede ayudar. No solamente en sanarnos, Él puede curar, puede restaurar, Él puede reparar. Todo esto lo puede hacer este Dios Rafa. O en su defecto, este nombre de Dios, haciendo énfasis en estas cualidades de nuestro gran Dios Todopoderoso. Ok, contexto histórico, hermanos. Recuerda que habíamos leído lo que leímos, lo que leyó nuestra hermana en el libro de Éxodo, que estuvieron buscando por 3 días y no conseguían agua. Luego de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo, se encontraban transitando por el desierto de Shur. Hoy día, el noreste de Egipto, una ciudad bastante, o una localidad bastante árida, por supuesto, un desierto como los demás en el mundo, por un espacio de 3 días sin tener acceso al agua. Era lo que yo quería más o menos graficarles.
la necesidad de estas personas, de este pueblo, buscando agua por 3 días. La desesperación debió haber sido estresante ver esa condición entre uno y otro. En el camino se encuentran con un oasis llamado Mará. Y este oasis se llama Mará porque significa amargura en hebreo. Era un agua que no era potable, era un agua que no era posible beberla. Era muy salada y muy amarga. Era un agua que no tenía cómo poder ser bebida por los seres humanos, ya que esta agua era tan amarga y salada. Por lo que la necesidad, y aquí hablamos de la necesidad, de curar el agua era evidente. Posterior a esta condición, Moisés ora a Jehová, clamando por ayuda, que fue lo que pudimos ver en el versículo 25. En el versículo 25 dice lo siguiente. Amén. Dice, aquí, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Pudo reparar el agua nuestro Dios en función de la necesidad del pueblo. Y la respuesta de Dios fue señalar un trozo de madera, la cual podría cambiar la naturaleza del agua. Acá, ahora, posteriormente, Jehová hace referencia a la fidelidad del pueblo apelando a ella, para hacerles entender que si siguen sus estatutos y mandamientos, gozarán de la sanación que Jehová puede dar. Puntos a resaltar de este breve contexto. Por supuesto, hay muchos puntos que podemos resaltar y que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, lo que dice Dios, lo que dice el Señor en el versículo 26, dice lo siguiente. A ver, perdón. Amén. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Bastante interesante este punto que menciona Jehová, ya que les está haciendo entender a ellos que crean en Él, que sigan sus estatutos, que no murmuren ante su Creador, que los sacó de la casa de servidumbre y que por supuesto confiaran en este Dios. Humanamente era imposible que esta agua pudiera ser reparada. Posiblemente ellos tuvieran que caminar un poco más, pero fue tanta la necesidad y fue tanto el amor de Dios que vio en este pueblo la necesidad de poder. Pero por supuesto, esto no escapa de las manos de Dios. Dios tenía planeado esto. Dios tenía planeado esto para hacerles entender que Él necesita que el pueblo le sea fiel, que el pueblo le siga, que el pueblo le ame, que el pueblo le escuche y que crea en Él. Por supuesto está la necesidad, pero Él va a dar también la respuesta a esta necesidad. Y para todos nosotros, como hijos del Señor, por supuesto podemos creer en este Jehová Rafa, un Dios que es capaz, por supuesto, de hacer lo imposible posible, que es capaz de curar, que es capaz de remediar, que es capaz de reparar cualquier condición, cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier estado, cualquier conducta. Este Dios lo ha hecho con nosotros y por supuesto no va a dejar de hacerlos. Si confiamos en Él, si ponemos nuestra necesidad en sus manos. Ok, hermanos, puntos a resaltar hasta el momento. Dios se revela desde la necesidad. ¿Ok? Dios se revela desde la necesidad. ¿Se dan cuenta de la necesidad que tenía el pueblo de Israel? Entonces, Señor, en su inmensa misericordia, en su misericordia, permitió que este milagro fuera para Él glorificarse y para hacerle entender al pueblo que quien los lleva, que quien los guía, es el Dios supremo, capaz de convertir el agua, que no puede ser
bebible en un agua que fue totalmente potable. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba pasar por este proceso para que entendieran. Ahora, haciendo referencias personales o referencias actuales, en cada uno de nosotros, Dios nos pasa por algunas necesidades. Dios nos pasa por alguna necesidad para que nosotros apelemos a este Jehová Rafa. ¿Y qué nos dice él? Nuevamente leo el versículo 26. Dice, si escuchan mi voz, si escuchan su palabra y hacen lo que considero justo, lo que Dios considera justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, lo que es la palabra del Señor, si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna enfermedad. O sea, tenemos la garantía de un Dios que nos va a librar de todo tipo de condiciones, si tenemos fe en Él y si no somos infieles a Dios, si no somos rebeldes a nuestro Señor. Amén. Entonces, allí está el contexto de ahí está el contexto de Jehová Rafa, el cual aplica también para nosotros hoy día también, al igual que el pueblo judío. Otro punto a resaltar, Dios responde al clamor de los que le buscan. Todos clamamos al Señor y nosotros como iglesia, gracias al Señor, hemos tenido la dicha y el privilegio de gozar de muchos milagros dentro de nuestra congregación. Hemos sentido el respaldo de Dios en muchos de nuestros hermanos, en muchos de nuestros familiares, y no va a dejar de ser así, porque ese Dios que hizo que la iglesia se mantenga hasta el día de hoy, ese Dios también nos mantiene y nos va a respaldar. Y por supuesto, cuando clamamos a Él en fe, Él por supuesto va a responder. Y esa es la gratificación que tenemos, queridos hermanos. Recordar que tenemos a este Jehová Rafa, que es capaz de prestar atención al clamor de una iglesia, al clamor de un hermano, aun cuando nosotros creamos, posiblemente Dios no me escucha, es cuando el Señor más está trabajando. Dios exige que le honren y reconozcan como Señor para glorificarse y dar la sanidad a todo el que le ama. Acá es bastante llamativo esto, entender un poco con respecto al contexto histórico lo que pasó el pueblo de Israel. Recién ya habían pasado lo que fue el milagro más contundente que pudo haber vivido el pueblo judío, el pueblo hebreo, que es la separación en dos y pasar en seco por lo que sería el piso del Mar Rojo. Entonces, es bastante llamativo que pudiendo pasar por eso hace 3 días, después de haber pasado por eso hace 3 días, el pueblo judío murmuraba, diciendo, wow, o sea, no tenemos que tomar, no tenemos, o sea, ¿cómo es posible que nos olvidemos? Y eso nos pasa también a nosotros, hermano. Es bastante llamativo porque a nosotros también nos pasa eso. Posiblemente estamos en una comunión con el Señor como el Señor lo desea. Y de repente llegamos y no tenemos esa comunión con Dios. No tenemos esa comunión con Jesucristo. Y empezamos a ver las cosas desde nuestra perspectiva personal. Y no nos alejamos, pero no seguimos su pauta. Y por supuesto, olvidamos que Él es nuestro Señor y que nosotros le debemos todo a Él. Entonces, Él exige que le honre en todo tiempo. Eso que pasó el pueblo de Israel, que después de 3 días estaba murmurando. Él necesita restablecer esa comunión. Él necesita restablecer, Él necesita estar que su pueblo le adore.
Y está en nosotros comprender esta verdad. Primero que nosotros seamos fieles al Señor, seamos constantes en el Señor, busquemos en el Señor y Él nos dará la salvación, nos dará el beneficio, nos dará la sanidad, nos dará lo que necesitemos para nuestras vidas. Otras referencias bíblicas con respecto a lo que sería el nombre de Jehová Rafa. La sanidad de Dios no solo está centrada a nivel físico, no es solo dolencias en nuestro cuerpo, no, no, hermanos. En la Biblia encontramos sanidad espiritual. En el libro de Salmos, específicamente capítulo 147 versículo 3. En el libro de Salmos 147 versículo 3 menciona lo siguiente, permítanme buscar, o si algún hermano lo quiere leer, Sí, por aquí, favor. aquí, aquí, Ya, perfecto. aquí. Pastora, por Entonces, favor. del 3 al Tres nada No, más. el 3, el 3. 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Wow, qué maravilloso. Maravilloso. Amén. Gloria al Señor. No sé si a ustedes, hermanos, eso les hace eco, pero a mí me encanta. A mí me encanta cuando leo en la palabra que restaura a los corazones, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Usted se imagina a ese Dios sanador que tiene el cuidado, porque no hay otra palabra, tiene el cuidado de sanarte y al mismo tiempo darte una sanidad espiritual que tanto es necesaria para nosotros, que tenemos cuerpos humanos, mentes finitas, y Él nos ve con tanto amor y con tanta ternura al mismo tiempo que nos sana. Y si estamos pasando por una situación y le pedimos en fe y somos fieles, por supuesto, sana nuestros temores, sana nuestras dificultades, nuestras angustias, pensamientos que podamos tener, situaciones. Este Dios permite eso. Este Dios nos da eso. Y es bastante lindo reconocerlo en esta noche. Tal vez podamos estar pasando por alguna condición, pero tenemos a este Dios que nos da este tipo de sanidad, no solamente la física, sino también la espiritual, que también es necesaria para nosotros. También hace referencia a la sanidad del pueblo por medio de la liberación del pecado y la injusticia. Por favor, alguno que pueda leer Lucas 5 del 30 al 32. Lucas 5 del Aquí. 30 al 30. Amén, hermana, por favor. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, amén. Allí hace una referencia, gracias hermana. Allí el Señor hace una referencia a lo que es la sanidad del pecado. El Señor quiere librarnos del pecado. Jesucristo vino para librarnos del pecado. Ese peso, esa maldición en la cual estábamos nosotros. El Señor quiere librarnos de esto. Y es allí donde se manifiesta su amor. Porque quiere darnos esa sanidad en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Él quiere que nosotros estemos libres y no seamos más cautivos de esto. Entonces, Jehová Rafa significa eso, reparar, sanar, restaurar. Él quiere restaurar la vida de cada uno de los que Él ha creado. Y por supuesto, está en nosotros aceptarle y seguirle de manera incondicional. La sanidad de Dios va desde lo físico hasta lo impensable. No hay situación difícil que no pueda ser revertida por este Dios sanador, experimentado en dolores, como dice
en el libro de Isaías y justo para socorrer en las necesidades más difíciles. Amén. El pueblo que salió de Egipto es muestra a ese Dios que sana para dar vida. Puntos a resaltar, mis hermanos, de estas otras referencias. Dios es capaz de sanar todo. Amén. Dios es capaz de pasarte por pruebas para sanarte, Sí, así como Señor. lo hizo con el pueblo judío. Va a pasar por pruebas. Usted, Sí. hermano, y yo vamos a pasar por pruebas. No estamos exentos, pero hay una buena noticia, que esas pruebas el Señor se glorifica. En esas pruebas todos vamos a conocer a ese Dios sanador. Amén. Dios cura las heridas más profundas en el alma, en la mente Sí, Señor. y en el cuerpo. No hay dolencia, no hay enfermedad, no hay pensamiento, no hay angustia que no pueda ser reparada por nuestro gran Dios. Jehová Sebaot, vamos con el segundo nombre de la noche. Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Por supuesto, en hebreo, Yahweh significa yo soy. Sabaoth significa ejércitos, huestes y multitudes o multitudes. Contexto histórico, ya habíamos leído en el libro de Samuel lo que hacía referencia eh, el profeta con respecto a cómo su padre iba a hacer lo que era eh, perdón, iba su padre anualmente a hacer lo que era la ofrenda. Ok, contexto histórico de Jehová Sebaot. Como contexto histórico de este nombre, vale la pena reflexionar que los personajes en el Antiguo Testamento entendían que seguían a aquel Dios que respaldó, protegió y acompañó a los israelitas en batallas, como la de Gabaón contra 5 reyes amorreos. Vamos a hacer un contexto acá, sencillo y práctico. Vamos a hacer 2 ejemplos. Por ejemplo, Dios nos libre y nos proteja y no permita que eso acontezca en esta latitud del mundo, pero imagínense que cualquiera de nuestros países, Chile, tenga conflicto con 5 países al mismo tiempo. O sea, por más poderoso que tú seas, siempre vas a tener, va a ser difícil que tú puedas liberarte de 5 frentes o que 5 países confabulen contra uno. Siempre va a ser difícil, independientemente de. Pero es bastante llamativo esto, porque 5 reyes amorreos fueron contra el pueblo de Israel y ya sabemos el desenlace. O la batalla de Jericó. También la batalla de Jericó, marchando alrededor de la ciudad por 7 días. Y dice la Biblia que ellos ni siquiera tuvieron que tumbar los muros, sino que los muros cedieron, cayeron. Amén. O sea, es llamativo porque cualquiera se imaginaría, no, es que ellos fueron con un gran ejército y destruyeron. No, no fue así. No fue así. Fueron derribados estos eh, muros de la ciudad. Cayeron, cedieron los muros. Y es bastante llamativo porque son milagros de ese respaldo de Dios hacia el pueblo de Israel en este par de batallas y por supuesto en muchas otras más cuando el pueblo de Israel estaba bajo su voluntad. Es bastante llamativo también esto porque entendemos que el Señor también entregó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel no le era fiel. Marchando alrededor de la ciudad por 7 días, luego tomar la posterior a la caída de los muros. También justo cuando Israel entra en el periodo de los jueces, donde enfrentarían batallas. La primera vez que se menciona es en el libro de 1 de Samuel, donde el Cana, padre del profeta, menciona a este Dios que es el comandante de los ejércitos del cielo. O sea, es un Dios poderoso, comandante de todos los ejércitos del cielo. Y por supuesto, no escapa del dominio de acá también de la tierra.
Este es el Dios que respalda al pueblo de Israel en este tiempo o en este contexto histórico y por supuesto a toda su iglesia. Puntos a resaltar. Dios se revela en las victorias que les concedió a Israel. Número uno, Dios es el comandante de todas las huestes celestiales, ejércitos del cielo y de la tierra. Esos son los nombres que se le dan a Jehová o las cualidades de Jehová dentro de estos nombres. Un Dios que es el general de todos los ejércitos, de todas las huestes celestiales. Dios en su voluntad, como tercer punto, respalda, protege y acompaña en las batallas más desfavorables. Y esto aplica a nosotros, hermano. Y esto aplica netamente también a nosotros. Entender que Dios nos respalda en los eventos y en las condiciones más desfavorables. Él siempre va a estar allí, fiel, fiel con nosotros. Otras referencias bíblicas para hacer lo mismo que el nombre anterior, una de las evidencias más claras de respaldo de Dios, de los ejércitos a los que le aman, está en el libro 1 de Samuel eh, 17:45, donde un joven David esboza o menciona o hace un contexto en una pequeña frase llena de confianza en el Dios que es poderoso entre todos los dioses paganos de la época. Entonces dijo David al filisteo, a ver, ¿quién no puede leer aquí conmigo? Por favor, algún hermano que quiera leer este extracto en Primera de Samuel. Aquí está, por supuesto. Aquí, Amén. yo, Amén, versículo. hermano. 45, 17, 45. Entonces 45. dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Aleluya. Amén. Ay, me gusta eso. Amén. ¿Qué más respaldo que ese? No hay más respaldo que ese. Definitivamente nosotros tenemos en un argot bastante criollito, tenemos que darnos con una piedra en los dientes. ¿Qué más respaldo que este, hermanos? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Un chico, joven, incluso menospreciado por su papá, por sus hermanos. Y se enfrentó a este coloso, digamos, a este hombre, si mal no me equivoco, de 3 metros, eh, y tener ese desenlace. O sea, las probabilidades no eran las más eh, adecuadas para él. Al contrario, todo le desfavorecía. Y oiga la victoria que le ha dado el Señor en fe de este joven David. La victoria que le dio el Señor para avergonzar a todos, inclusive a todos aquellos que le menospreciaron. Pero el Señor se glorificó. El Señor una vez más se glorificó. Entonces, ese es un respaldo que también tenemos nosotros de este Jehová de los ejércitos, que no habrá acechanza del enemigo que puedan contra nosotros, o mejor dicho, que nosotros estemos de fuera de la cobertura de Dios y de sus ejércitos para socorrernos. Dice la palabra del Señor, que enviará ángeles a socorrernos. Así que es bastante maravilloso que tengamos también esto, hermanos, y reconozcamos a este Dios Sebaot, que no escatima de su ejército para ayudarte. No, al contrario, lo pone a disposición. Lo pone a disposición para que nosotros tengamos su socorro, para que nosotros tengamos su favor. Luchas que han tenido en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel podemos encontrar esto. El ángel, un ángel luchaba para que pasara lo que tenía que pasar en la voluntad del Señor.
Otra referencia la encontramos en Salmos 80:19. Por favor, si alguno de los hermanos lo puede encontrar, 80:19, Salmos 80:19. A ver, ¿quién es más rápido? 80-19. 80:19, aquí lo tengo. 80:19. Eso. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén, Amén. aleluya, Amén. 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 Ese es el Dios que nos respalda, mis hermanos. Esta versión dice, restáuranos, Señor Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Aquí se conjugan ese Dios Sebaot y ese Dios Rafa. Es la conjugación de ese Dios en este versículo. Nos salva, nos libra y su poder y su magnificencia nos ayuda, hermanos. Entonces tenemos confianza en Dios, en ese Dios que es dueño que es el jefe, es el comandante, como usted lo quiera dimensionar, como usted lo quiera dimensionar, hermano. Ese Dios poderoso es el que nos respalda. Y a veces nosotros no estimamos eso, y a veces lo hacemos, lo minimizamos. Amén. Lo minimizamos y hacemos caso omiso en alguna de sus exigencias. Pero este Dios es poderoso, hermanos. Este es un Dios poderoso, el cual Él tuvo en su hermosa voluntad y en su hermosa misericordia que nosotros estuviéramos caminando con Él. Amén. Y es allí donde nosotros tenemos que tener esa intención, esa intencionalidad de agradarle, de buscarle, porque es un Dios poderoso, es un Dios verdadero, que como lo dije anteriormente, no escatima a sus ángeles, a sus ejércitos, en favor de los que le aman. Puntos a resaltar: Dios tiene dominio sobre todas las fuerzas celestiales. Dios infunde temor a aquellos que lo desafían. Ay, ay, ay. Dios infunde temor en aquellos que lo desafían. No, nadie puede desafiar a nuestro Dios. Nadie lo puede desafiar. Él es supremo. Él es supremo, hermanos. Dios restaura todo por medio de su gran poder. No hay nada que no pueda ser restaurado por este maravilloso Dios. Ahora, número 3, pequeñas reflexiones con respecto a lo que son los nombres de Dios, estos dos nombres, y vamos a arrancar con la reflexión de o sobre Jehová Rafa. Amén. Los judíos entendieron que Jehová Rafa es ese Dios que en silencio repara toda situación. Amén. Recuerden la historia en el libro de Éxodo, donde él los llevó hasta un sitio y después pasó el milagro de la conversión del agua. Enfermedad, angustia. No solo lo físico puede sanar, sino también aquello que no te atreves a mencionar o aquello que está dentro de ti, en lo más profundo de tu corazón. No hay nada, absolutamente nada que nuestro Dios no puede escudriñar en nosotros. Nada. Nosotros lo podemos ocultar a nuestras amistades, a nuestros amigos, pero a nuestro Dios nada se le puede ocultar. No hay nada oculto para Él. Y aún así Él nos considera y nos ama. Y aún así Él dio la vida o envió a su Hijo a dar la vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él sabe todas las situaciones y sabe en qué momento preciso socorrer y sanar. Pasaron 3 días los hebreos que salieron después del Mar Rojo, pasaron 3 días buscando agua. Después de haber dejado toda esa agua atrás, pasaron 3 días buscando agua para poder calmar su sed. Y el Señor sabía que al tercer día iba a conseguir agua. Y sabe en qué momento preciso socorrer y sanar.
Nosotros pensamos a veces que mm, no es que Dios no nos ayude, pero a veces nos sentimos solos, a veces sentimos que no, incluso podemos hasta ser como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, de murmurar, oh Señor, pero es que yo me siento solo, yo siento que no tengo el apoyo. No, hermano, no es que esté ausente, sino que en su amor es paciente, porque quiere transformarnos. Él quiere darnos esas herramientas a nosotros mismos para que crezcamos en fe. El pueblo de Israel pudo conocerle de primera mano mientras y aún en desesperación murmuraban en su contra. Pero aún así les guardó, les sanó y les ayudó como el Padre que les dijo que era para ellos. Hay otra reflexión con respecto al nombre de Jehová Sebaot. Es la siguiente reflexión. Este nombre, Jehová Sebaot, denota jerarquía y autoridad, soberanía, poder. Esto permitía que el pueblo de Israel confiara en este poder supremo, o este Dios supremo, en sus batallas. Sus victorias no eran debido a sus soldados, por supuesto que no. No era por las estrategias militares que poseía el pueblo de Israel, sino gracias a Dios y sus decretos. Cuando el Señor decía que era la victoria se daba. Cuando el pueblo era infiel, el Señor los entregaba y tenemos todas las historias dentro de la Biblia. Pero por supuesto las guerras que fueron más llamativas, por supuesto, fueron las que fueron en victoria. Pero estas victorias se lograron gracias al Señor, fueron gracias a Dios. Y todos los favores que ha dado Dios es con respecto a eso. Y me imagino que el pueblo judío entendió que este Dios Sebaot era contundente, era el comandante de todas sus legiones y por supuesto los ayudaba en estas batallas. Sus victorias no eran debido a sus soldados o estrategias, sino gracias a Dios y sus decretos. Entender esto permite descansar confiadamente en las fuerzas de Dios y no en las nuestras, hermanos. Debemos nosotros tener en consideración descansar confiadamente en Dios. Debemos descansar en Él. Él siempre tendrá, por supuesto, la intencionalidad de ayudarnos en todo lo que necesitemos. Simple y llanamente debemos confiar en Él. También podemos confiar en Él como el Dios que protege a los que le aman de toda maldad, nos libra de toda maldad. Todo espíritu inmundo retrocede ante el nombre de su Hijo Jesucristo, lo que grafica esa autoridad sobre toda creación. Incluso debemos reconocer esa jerarquía y autoridad, no a nuestro beneficio, sino como sumisión a su poder y voluntad. Somos de Jesucristo, somos de Cristo, debemos sujetarnos, debemos ser siervos, debemos darnos a Él, a Jesucristo. En resumen, para ir finalizando, hermanos, el resumen de Jehová Rafa, Dios se revela desde la necesidad, Dios responde al clamor de los que le buscan, Dios cura las heridas más profundas en el alma, en la mente y el cuerpo. Jehová Rafa significa sanar, curar, el Dios que sana, el Dios que cura, el Dios que restaura, el Dios que repara. Jehová Sebaot, Dios en su voluntad nos respalda, protege y acompaña en las batallas más desfavorables. Dios infunde temor a aquellos que lo desafían. Dios es el comandante de todas las huestes celestiales, ejército del cielo y de la tierra. Nada se escapa de su control. Amén. Ok, Amén. a- a- acá tengo unas preguntitas, hermanos, pero me gustaría saber si tienen ustedes fuera de estas preguntas algunas otras preguntas o si quisieran también intervenir, como lo dije al principio. Todos podemos intervenir y por supuesto todos serán escuchados.
Ujú. Aquí empieza Pero no el se silencio. peleen, no se peleen. De a uno, por favor. Ahí está Paula. Amén, amén. Hola, buenas noches. Hola, Hola. hermana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, por aquí, disculpe, mi garganta todavía está un poquito Ujú. con algunos detalles. Em, Hermano Franklin, gracias por el estudio. Em, Me gusta a mí mucho la Jehová Rafa, eh, Ujú. porque, porque habla acerca del proceso del cristiano, de la vida cristiana. Habla de la madurez, del proceso que Dios tiene para con el creyente, con sus hijos, donde los va probando. Pero el propósito de esa prueba es que vayamos madurando, que vayamos avanzando. El pueblo hebreo venía saliendo de Egipto. Usted lo decía, hermano, 3 días, ¿verdad? 3 días. 3 días desde que ellos habían visto cómo el mar se había abierto, cómo ellos habían pasado tierra seca y cómo se cerró cuando venían el ejército y los carros a caballo. Y ahí quedaron todos en el fondo del mar. Entonces, 3 días después de que este pueblo vio tan grande milagro, que por fin después de tantos años salieron en libertad desde Egipto. 3 días después, al llegar a este lugar, eh, se empiezan a quejar. ¿Por qué? Porque no tenían que beber. Humanamente, obviamente, se entiende de que es complejo cuando uno se ve en situaciones donde no tiene que beber, no tiene que comer, o si lo aplicamos al día de hoy, no tiene cómo pagar el arriendo, no tiene cómo pagar el colegio de los niños, no le alcanza, o quizás otra prueba, pruebas de enfermedades, pruebas familiares, conflictos familiares, el problema que sea, o la prueba que sea, porque todas estas cosas difíciles, adversas, para los creyentes son pruebas que Dios permite. Entonces, ver cómo el pueblo hebreo, después de 3 días que habían visto milagros extraordinarios, empiezan a quejarse en contra de Moisés y en contra de Dios. Moisés, que era quien los había libertado, quien Dios había puesto para libertarlos, para guiarlos, y empiezan a quejarse, eh, demuestra que este pueblo venía recién saliendo y seguía con la misma mentalidad de Egipto. Seguía con la mentalidad de esclavos, seguía cautivo, si bien es cierto, libres físicamente, pero aún el pueblo venía con una mentalidad de esclavitud y se quejaban, decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto porque allá por último teníamos un poco de pan, poco de agua. Entonces ellos, en vez de mirar el futuro glorioso que Dios tenía para ellos, miraban hacia atrás y querían las migajas, querían volver a las migajas. De hecho, después el texto dice que siguen la trayectoria y llegan a un lugar donde hay aguas dulces y palmeras, pero eso es después de la prueba, que vivieron ahí en Mara, con las aguas que no eran potables. Entonces, por eso decía al comienzo que es como la historia de cualquier cristiano. Una vez que conocemos a Cristo, Él nos hace libre, nos liberta, pero hay un proceso, porque nuestra mentalidad sigue a veces
inclinada a cosas que aprendimos cuando no éramos cristianos. Y por medio de las pruebas de la vida que Dios permite, es que nosotros nos vamos purificando, Dios nos va purificando a través de estas pruebas, pero es necesario que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a ser tratado, porque si no vamos a empezar a murmurar, si no nos vamos a empezar a querer devolver a Egipto, vamos a querer volver a las migajas. Entonces, la vida del cristiano, la vida nuestra, tiene que estar dispuesta a ser probada por Dios, porque, y siempre lo digo este último tiempo, la palabra dice que nosotros debemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, y no retroceder. Y la única manera de que vayamos de gloria en gloria es que vayamos transformándonos por dentro. Si la vida continúa, el mundo continúa y va a ir de mal en peor. Pero la obra que Dios y que Cristo hace en nosotros es por dentro. Y es a través de estas pruebas, de la enfermedad, de quedar sin trabajo. Y podemos ponerle el nombre que sea. Pero debemos entender que Dios nos quiere probar, nos quiere transformar la mente para que vivamos de acuerdo a su voluntad y seamos semejantes a Cristo. Y, y el pastor Pablo Hoff enseña y dice que esta madera que tiraron ahí en las aguas de Mara, de alguna manera no, se asemeja a la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos redime, la cruz de Cristo nos trae sanidad, la cruz de Cristo nos provee de restauración, como decía usted, hermano Franklin. Pero es necesario que entendamos las pruebas como una oportunidad de mejora, porque si no, no vamos a pasar la prueba y no vamos a mejorar. Entonces, eh, eso, Dios nos quiere a través de las pruebas y a través de Cristo nos quiere restaurar, nos quiere sanar, porque todas esas cosas que vivimos antes sin Cristo, en pecado, situaciones difíciles, todo eso nos enferma emocional, físicamente, emocionalmente, pero cuando llegamos a Cristo y empezamos este nuevo proceso de purificación, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, las aguas de Mara son una prueba, pero así como el Señor en ese texto, en esa oportunidad con el pueblo, les dio igual, les proveyó de agua dulce para que ellos bebieran, se asemeja a hoy en día que a través de Cristo, a través de la cruz de Cristo, nosotros podemos gozar si es que lo obedecemos, porque ahí está clarito el texto que leía la hermana, podemos gozar y beneficiarnos de su sanidad, de su restauración y de lo otro, todos los sinónimos que usted dio, hermano, pero en Cristo y con un corazón sometido, rendido, doblegado a la buena voluntad del Señor. Eso, hermano, no sé si me enredo un poco, me disculpa. Eso. Bien, Paula. Bien. Muy bien. Excelente, hermana. Gracias por tu valiosísima intervención. Por supuesto, hace referencia a estos sinónimos dentro de Jehová Rafa. Quiere restaurarnos, quiere repararnos, por supuesto. Y quiere que le seamos esos hijos conformes a su voluntad, parecidos a su hijo. Él quiere hacer ese tipo de milagros en nosotros y está dispuesto a hacerlo. A veces somos nosotros los que eh,
no queremos seguir el plan del Señor y por supuesto vamos a conseguir consecuencias, vamos a tener consecuencias. Pero quiere repararnos, quiere restaurarnos, quiere restaurar. Ya por medio de su Hijo logró restablecer la enemistad que teníamos con Él. Y ahora, y ahora está en nosotros, que ahora que le conocemos, también buscar de Él para que seamos curados, seamos sanados. No solamente en las necesidades, sino en todo tiempo. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Por acá yo, Franklin, ¿o alguien levantó la mano? No, pues no. Adelante. Por acá, Te escucho, Franklin. pastora. Te escucho. Gracias por esta hermosa clase. Gracias por recordarnos que nuestro Señor es el mismo siempre. Y Él está ahí para proveer, para protegernos, para defendernos, para luchar por nuestras batallas. Muchas gracias, Franklin. Es maravilloso. Jehová Rafa, Él nos sana, no solo de lo físico, sino que también de las heridas del alma. Y Él es nuestro Jehová protector, nuestro Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso saber que Él pelea por nosotros, que Él nos defiende, que Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Qué maravilloso. Gracias, Franklin, por esta hermosa clase. Gracias por ir contribuyendo a, a mostrarnos cada vez más cómo son las características de Dios. Y esto nos compromete también siempre a ir mejorando, a ir buscando, como decía Paula, a ir creciendo y a ir madurando, porque en muchas ocasiones no es lo que yo pienso, lo que yo creo, es la voluntad perfecta de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios tiene en su propósito para nosotros, es lo que Dios pretende para nosotros en nuestra vida, es para lo que Él nos creó, es para lo que Él nos salvó, es para lo que Él nos llamó. Ya sea que a mí me guste o no me guste, yo tengo que mantener mi oreja rendida a Él como su esclava, como su sierva, y Él es el que dispone, el que hace, y eso en ocasiones tiene un costo, pero la recompensa es maravillosa, Amén. porque es moverse en el centro de la voluntad de Dios. Y no siempre eso es aprobado, pero si Dios está bien, si a Él le parece bien, si Él lo aprueba, gloria a Dios, porque qué terrible es que estar bien con los seres humanos y mal con Dios. No tomar en cuenta esto, que para que Dios me sane, también hay condiciones. Para que Dios me guarde y me proteja, también hay condiciones. Y es que yo le obedezca y me sujete a Él. Pero porque a David no le habría, no, él no habría logrado vencer a ese tremendo gigante con una piedra si él no hubiese vivido y no hubiese sido un hombre íntegro delante del Señor en ese momento y no hubiese creído en el nombre de quien iba. Bien. Venció a un gigante que un ejército no fue capaz de vencer. No fue capaz de vencer. Un ejército. No había un hombre en Israel que fuera capaz de vencer ese desafío, ese reto que hizo Goliat. El único que lo hizo fue un niño, porque era un jovencito que le quedaba grande la armadura del rey. Y él tomó una onda, una piedra, y se la clava justo ahí en medio de la frente y lo tumba. Pero además de eso, el Señor le hace cortar la cabeza a ese gigante. Y caramba, que nos cuesta a veces cortar la cabeza a esos gigantes que nos tienen subyugados. Pero esa es la condición, obedecer irrestrictamente al Señor. Que Dios nos ayude para poder vivir en esa integridad ante Dios,
obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, para agradarle a Él por sobre todas las cosas. Gracias, Franklin. Hermosa clase. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios, hermana. Gracias, pastora. Gloria a Dios porque nos da de su palabra para que podamos ser ministrados también por el Señor y, y poder también transmitir un mensaje de esperanza para, para todos nosotros que tenemos a ese Dios que nos sana y tenemos a ese Dios que lucha por nosotros. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Alguien Gracias, más que Señor. quiera intervenir en esta noche, aprovechando el tiempo? Por ¿Alguien aquí, más? hermano, Mi hermano, Dios quería, te bendiga. bueno, darle las gracias por su esfuerzo y de verdad que es muy bonito el recordar, ¿verdad? Como dice la palabra, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hoy Amén. tú nos recordaste todos esos beneficios que Sí, sí. vienen sirviendo en obediencia a nuestro Dios. Amén. Todo eso que está al alcance de nuestra mano, lo tenemos allí. Y lo alcanzamos cuando obedecemos, cuando le Amén. amamos de verdad. Y, y de verdad que, bueno, impactada porque de verdad el Señor está con nosotros en cada momento, es ese Dios que nos ve, ese Dios que está presente en cada momento. No es un papá ausente, es un papá presente en todo momento, Amén. que no lo vemos, pero lo sentimos y agradecida de cada clase, de cada palabra, de que Dios nos está recordando, hijo, yo te amo, yo estoy aquí para ti, yo Aleluya. soy el que te sana, el que te restaura, y bueno, y agradecida y la gloria sea de Él. Amén. Amén. Aleluya. Así es, mi hermana, gracias al Señor porque, Gracias, como usted Señor. dice, gracias, Padre, como usted dice, hermana, Él está allí presente siempre, nos demuestra amor, nos demuestra eh, confianza, siempre va a estar allí Oh, Santo para Dios. nosotros Que por y no más hay de nada que que, estamos, hay muchas cosas que están pasando, hay sí, muchas heridas, pero Él nos está recordando en esta noche que Él sí, está aquí para restaurar, para sanar, amén, para unir, Amén. no amén, para Señor, dividir. Él Señor. está aquí para sí, unir, Señor, aleluya, para sanar Aleluya. las heridas. Él nos está hablando en esta noche, Él nos está amén, diciendo, yo gloria estoy a ti, aquí, yo mi soy tu Dios, Padre, que te restaura, que te sana. Él está aquí amén, porque Él es amor. amén, bendito Dios, amén, amén. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Grande y maravilloso eres, Señor. Nos quiere sanar, hermanos, nos quiere sanar, nos quiere Aleluya. restaurar. Lucha por nosotros. Somos sus Amén. siervos. Ese Dios, ese creador, ese Dios que nos restaura. Él nos quiere restaurar, nos quiere sanar, lo quiere. Franklin, no te escuchamos. Perdón, pastora, perdón. Es que hablo lento, hablo bajo y como ando con audífonos, posiblemente no lo escuchan bien. Ahí sí me escuchan. Ahí está mejor. Sí, ahí está un poquito mejor. Perfecto, perdón, perdón, disculpen, hermanos. ¿Algún otro hermano que quiera participar? A ver, ¿alguna duda con respecto a los nombres del Señor? Eh, tenemos aquí, a ver, nuestros hermanos que están en la noche de hoy. Ahí está, mi hermano David. Dele, hermano, dele con confianza que el pastor lo escucha. No, hermano, agradecer al Señor por esta enseñanza, porque su palabra es viva, es eficaz Sí. y discierne, ¿verdad?, los pensamientos y hasta lo más profundo. Eso a mí me asombra de la palabra del Señor.
y es verdaderamente vida para nosotros. Em, es muy, muy potente el Jehová Sabaoth y, y esta figura del comandante, ¿no? De los ejércitos celestiales, el que pelea por nosotros. em, es impresionante y es algo que nos, que al menos a mí me maravilla y quería resaltar y reflexionarlo y pensarlo y verlo. Es hermoso. Y además estamos viendo a Dios con estas características que revelan su carácter, que revelan su esencia para nosotros, para el día a día. Y damos gracias al Señor por eso. Yo me acordaba, bien breve, un minuto nomás, yo en una oportunidad en mi trabajo lo pasé muy mal, con personas que, bueno, me hicieron algunas denuncias ahí falsas, se unieron para pedir que me despidieran, que me sacaran. eh, y nosotros pusimos esto delante del Señor, entendiendo esto, que el Señor es quien nos defiende, quien pelea por nosotros, y que el Señor también es quien sana nuestro corazón. Eh, y yo estaba medio listo como para irme, mentalizándome, porque cuando hay oposición y cuando hay personas que se juntan y conspiran contra otro, porque el mundo es así, hermano. El que no tiene a Cristo es así. eh, y poner esto en las manos del Señor. Y claro, y no solo el Señor me libró de esa situación, sino que abrió una puerta aún mayor de la que había abierto, sin abrir la boca, hermano, sin defenderse, solo orando al Señor y creyendo precisamente en esto, precisamente en esta revelación del Señor, de que, de que Él defienda a sus hijos y de que Él pelea por uno. Entonces esto también a nosotros nos alienta, así como Jehová Rafa es el que nos sana, el que nos restaura, el que nos abraza, es nuestro sanador. Jehová Sabaoth también es quien nos defiende. Y sobre todo en un mundo donde enfrentamos tanta injusticia, hermano, tanta injusticia, eh, en los trabajos, en las distintas situaciones, hay un Dios poderoso con nosotros. Gracias, hermanos, muchas gracias. El Señor te bendiga mucho. Vamos a interrumpir el punto. Amén. Franklin, Franklin. a ver, Ah, déjame. déjame a mí, sí. Franklin, ¿me escuchas? Sí, pastor, es que estaba Ya. buscando un... No, hable nomás. Sí. Vamos a suspender, vamos a llegar hasta Sí. aquí, Ujú. porque vamos a orar por Adrixa. Bueno, Amén. Está en urgencia en este momento porque su embarazo tiene alguna complicación. Sí. Así que Luis está comunicándose y pide que oremos. sí, el cuello del útero de Adrixa se está abriendo. Entonces fueron a una ecografía de control, pero el cuello uterino se está abriendo y hay riesgo de que expulsa al bebé. Entonces ahora me escribe Luis y me dice que por favor oremos porque está complicado. Obviamente no me responde, tal vez está hablando con el médico. Entonces oremos, por favor. Oremos por Adrixa entonces, pongámonos todos en un mismo parecer, en un mismo sentir, para orar por nuestra hermana que está con un embarazo de 6 meses y Sí, su cuello uterino se ha expandido de manera anormal y eso se supone un aborto sí, no podrían espontáneo. hacer. Oremos al Señor, acompáñenos a orar todos desde sus hogares, oremos Sí, por Señor. Adrixa, por Luis. Padre, en el nombre de Amén. Jesús Sí, nos unimos Señor. en oración. Tú eres el Sí, sanador, Señor. Señor. Sí, Tú Señor. eres, Rafa, nuestro sanador. Y oramos para Amén. que te Sí, glorifiques en esta Señor. noche, ahora, en este momento, en la vida de Amén. Adrixa, Señor, y en ese embarazo que se ha Sí, Señor. complicado. Oramos en el nombre de Que se Jesús cierre. para que tú cierres ese cuello Sí, uterino, Señor. que lo cierres ahora en el nombre de Jesús, de manera que se cure todo el riesgo, todo el peligro, se Sí, corrija, Señor. Señor. Oramos en el nombre de Jesús
por un milagro, Señor, en favor de Luis, de Adrixa y de ese bebé, Señor, que está en el vientre de su madre. Oramos en el nombre de Jesús desde acá, unidos en el Espíritu, unidos en un mismo sentir. Nos ponemos en el lugar de nuestros hermanos, que hay aflicción, que hay necesidad de que tu mano poderosa se mueva, Señor. Que tú cierres el cuello uterino de Adrixa, Señor. Que tú lo cierres a lo que es la normalidad en este embarazo. Guarda a Adrixa, que tu paz esté también en ella, que tu paz esté dominándola, poseyéndola, gobernando la situación. Nosotros oramos y aquí se ve una vez más que tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador, Señor. Oramos que te glorifiques sanando a Adrixa, Señor, para gloria de tu nombre y para sorpresa de los facultativos, de los médicos. Glorifica tu nombre. Ordenamos ahora que se cierre ese cuello uterino, que se cierre a lo que debe ser lo normal en este tiempo de embarazo. Padre, muchas gracias. Guarda a la criatura, líbrale de todo mal, Señor, y que el embarazo pueda continuar de manera normal hasta el momento del alumbramiento. Amén. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Confiamos y creemos que así será. Amén. Gracias, Franklin. Vamos a estar terminando porque tenemos una reunión de líderes luego. Así que vamos a estar orando y tú puedes cerrar con una oración, Franklin, por favor. Amén, amén, amén. Bueno, gracias al Señor por esta noche y hasta aquí ya creo que hemos llegado bastante bien. Oramos, hermanos, oramos para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, mi buen Dios, gracias por esta noche, mi Señor, donde nos enseñaste que dependemos de ti como ese Dios Rafa que es restaurador, sanador, que nos cura, Padre Santo, que nos ayuda, que nos socorre, Padre de la gloria, así como hiciste con el pueblo de Israel, Señor, lo haces con nosotros. Y en esta noche, Señor, también oramos por estas necesidades que estamos viviendo, mi Dios, como iglesia. Te pedimos a ti, mi buen Dios, que nos ayudes, que nos socorres, que nos guíes, Padre Santo, en todo lo que necesitamos, mi Dios. Ponemos nuestras cargas en tus manos, mi Dios, para que tú nos ayudes. También nos enseñaste, Dios, que tú peleas nuestras batallas conforme a tu voluntad. Creyendo en ti, mi Dios, tú peleas nuestras batallas. Gracias, Señor, por ese respaldo, por ese resguardo, por enseñarnos, como decía nuestra hermana Betty, que tú estás allí presente como ese Padre, mi Dios, amoroso, que siempre nos va a cuidar, mi Dios, que siempre atiende, Señor, al llamado de sus hijos, Padre Santo. Señor, clamamos a ti, mi Dios, como iglesia, Padre Santo, para que nos fortalezca en este aspecto de creer en ti, solamente en ti, mi Dios, de una manera incondicional. Bendito eres tú, mi buen Señor. Para ti es la gloria y la honra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, entonces. Un abrazo a la distancia. Gracias, Franklin, por esta preciosa enseñanza. No cortes. Que No cortes. Luis me dice que está complejo porque tienen que ir a una unidad con neonatología prematura por si acaso. El cuello uterino está muy dilatado, así que van a ir a la red salud. Al parecer van a tener que sacar el niño. bueno, Oremos otra vez. oramos en el nombre de Jesús para que tú tomes control Sí, de la Señor. situación con Adrixa y con Luis, Señor. Oramos para que santifiques la criatura que está en el vientre de Adrixa, Señor. Tú puedes hacer posible que ese embarazo Sí, Señor. vuelva a la normalidad, Señor. Tú puedes hacer el milagro de corregir la deformidad que hay en el cuello uterino, Señor. Sí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que tú te Amén. glorifiques a favor de Luis y Adrixa, Señor. Sí, Señor. Nos unimos en el Espíritu orando nosotros por un milagro a favor de nuestros hermanos. Padre, dirige las manos de la ciencia médica para que Sí, se pueda, Señor. Señor, salvar la situación
y esa criatura pueda seguir en el vientre todo el periodo del embarazo, Señor. Oramos para que tú tomes control de la situación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy bien, estamos atentos a lo que está pasando con Luis y Y le Adrixa. informamos, hermano. Y bueno, oremos para que todo se restaure y ese bebé que tiene 6 meses, que no es tiempo todavía, eh, pueda estar en el vientre de su madre todo el tiempo que resta. Que el Señor cierre ese cuello uterino de manera milagrosa, por amor a sus hijos y en respaldo, en respuesta a nuestras oraciones. Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Un abrazo. Nos vemos el miércoles en la jornada de oración. Y los líderes, entonces ya está el link para conectarnos y poder hacer esta reunión. Un abrazo.